El evangelista San Marcos, el evangelio que estamos comentando durante estos días, nos presenta a Jesús siempre en constante movimiento. Sabemos que Jesús es de Nazaret, es más, se le llama el Nazareno. Pero Jesús escogió como una ciudad estratégica para la evangelización otra ciudad que se llama Cafarnaúm. Desde Cafarnaúm él quiso moverse a los distintos lugares con el propósito de llevar siempre la buena nueva. Hace 2 semanas el evangelista San Marcos nos decía que Jesús salió de Cafarnaúm y se fue a tierra pagana, concretamente a las ciudades de Tiro y de Sidón, atravesando luego la Decápolis. La semana pasada nos habló de otra salida de Jesús. Nos dijo que Jesús salió de Cafarnaúm y se fue al norte del país, a una región que se llama Cesarea de Filipo. Allí en Cesarea de Filipo, Cristo hace una encuesta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y luego pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de los discípulos, responde, tú eres el Cristo. La semana pasada les expliqué la diferencia entre Cristo y el Cristo. Por lo tanto, al decir Pedro, tú eres el Cristo, en cierta forma está diciendo que es un Mesías como ellos lo esperaban, a la fuerza, que iba a gobernar, que iba a liberar al pueblo de la opresión que tenían los otros líderes. Jesucristo realmente les prohíbe que den esa enseñanza porque Él no es ningún político. Él no viene a oprimir a nadie, todo lo contrario, viene a servir y a servir siempre con amor. En ese momento que Cristo entiende que ellos no han entendido, es cuando les prohíbe difundir ese mensaje, pero se preocupa porque se da cuenta que efectivamente los discípulos no han entendido nada. Veamos hoy qué nos dice el evangelista San Marcos. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Como les decía, San Marcos siempre nos presenta a Jesús en constante movimiento. Ahora salen de allí. ¿De allí de dónde? Precisamente de donde habíamos quedado la semana pasada, en Cesarea de Filipo. ¿Y para dónde va Jesús? Para Cafarnaúm. El objetivo de San Marcos es llevarnos después en recorrido hasta Jerusalén, que es donde va a producirse lo que él está anunciando. Pues bien, ahora salen de Cesarea de Filipo y van a Cafarnaúm, pero van recorriendo la Galilea. Hay un elemento importante. Cristo no quiere que sepan que Él está recorriendo la Galilea, porque tiene un objetivo mayor. ¿Cuál? La de enseñar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no habían entendido absolutamente nada. Y Él prefiere no ser disturbado, no ser perturbado por las otras personas, para dedicarse de lleno a sus discípulos. Y es por eso que aquí nos da entonces el segundo anuncio. Nos vuelve a decir, el Hijo del Hombre será entregado, será ejecutado, que lo matarán, pero que al 3er día va a resucitar. Este lenguaje los discípulos no entendieron o no quisieron entender y no se atrevieron a preguntarle. ¿Por qué no se atreven a preguntarle? ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieren que Jesús les ratifique lo que ellos están escuchando y entonces prefieren callar. Es una actitud un poquito extraña, porque generalmente cuando uno no entiende, uno pregunta. Entonces no sabemos si realmente entendieron o no entendieron, o sea lo que no entendieron. Esa expresión de que ellos se mantuvieron en silencio da a entender de que sí entendieron, pero que no querían como corroborar realmente el anuncio que Jesús les estaba haciendo. Jesús le dice, el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el hombre auténtico, el hombre que pudo tener éxito ante los ojos de Dios. Ese es el hombre auténtico. El Hijo del Hombre será entregado. Cuando se dice será entregado, uno automáticamente piensa en Judas, que fue el que lo entregó. Pero resulta que los especialistas, los doctores en teología y los exégetas, dicen que usan una terminología desconocida totalmente para nosotros, que se llama el pasivo divino, que significa no que Cristo está diciendo el Hijo del Hombre va a ser entregado, sino el Hijo del Hombre ha sido entregado. ¿Y quién lo entregó? Dios.
es entregado por parte de Dios a la humanidad, a los hombres que lamentablemente, veíamos en el mundo antiguo, se comportaban como bestias, queriendo destrozarse los unos con los otros. Dios no quiere eso para la humanidad. Por eso no envía a una persona, llamémoslo así, otra bestia que venga a devorar las bestias mayores. Al contrario, envía a Jesús, al Hijo del Hombre, el hombre exitoso ante los ojos de Dios, pero lo envía como un cordero. Naturalmente las bestias lo devoraron. ¿Por qué lo envía como cordero? Porque quiere dar inicio a una nueva humanidad, donde exista el amor, el servicio, la caridad y no la violencia, no el deseo de devorarnos los unos con los otros. Pero este anuncio viene acompañado siempre de una buena noticia. Nos dice que el Hijo del Hombre va a resucitar. Después que padece, que lo matan, que lo crucifican, que resucita. Finalmente llegan a Cafarnaúm. Veamos qué nos cuenta San Marcos. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Este tema es un tema que para la época de Jesús era un tema muy del momento. Es decir, los rabinos discutían y se hacían asambleas discutiendo qué persona debe ocupar determinado puesto en una cena, quién debe sentarse en tal lugar en la sinagoga, cuánta distancia debe haber entre un maestro y un alumno. Cuando van por la calle, el maestro va adelante, los alumnos van detrás, qué distancia debe haber. Es decir, eran temas para la época muy importantes, temas de discusión. Los discípulos no escapan a esta conversación y es por eso que ellos comienzan a entrar en ese tema. Un tema que, repito, como dije, era un tema muy común de la época. El evangelista San Marcos nos presenta a Jesús como que vive y experimenta una terrible soledad. ¿Por qué? Porque la conversación da a entender que están muy lejos de los intereses, de los proyectos y planes de Jesús. Ellos están pensando en sus propios intereses, en sus propios planes, en sus propios proyectos, que son los de ser importantes, lo de figurar, lo de tener un puesto donde toda la gente pueda venir a rendirles pleitesía. Tenían, como es normal, ambiciones, aspiraciones, deseos de poder, delirios de grandeza, ser inclusive el más grande y el más importante que los demás. Ahora Cristo retoma la discusión que ellos tienen y les viene a decir: ahora yo les voy a decir, ¿quieren ser grandes? Ahora yo les voy a decir cómo ser importante, cómo ser el primero, cómo ser grande. Leamos el Evangelio. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Jesús cambia ese deseo de grandeza y quiere incentivarles en ello el deseo de ser el primero. ¿Por qué? Porque ser primero siempre significa el más cercano, el más próximo, el que está de primero en la fila, el que está de primero en la lista. Cristo no está en contra de eso, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sería el primero en estar mucho más cerca de él. Pero al mismo tiempo les indice cómo hacer para ocupar el primer puesto. Es decir, ser servidores de todos. Porque es fácil que yo pueda servirle a la gente que conozco, a la gente amiga mía, a mi propia familia, a mis amigos y vecinos. Pero es que él no dice ser servidor a unos y a otros. No, ser servidor de todos. Inclusive de aquel que te cae mal, de aquel que te ha fregado la paciencia. Ser servidor de todos si tú quieres ser el primero. Y el Evangelio nos deja ver un poco lo que es la pedagogía, la forma, cómo Jesucristo educa y enseña. Si no les entró por el oído, por lo menos que le entre por los ojos. Por eso, tomando a una persona, aquí nos dice tomando a un niño. ¿Qué hace un niño allí? Generalmente esa persona o ese niño, que se le llama, está allí porque es la persona que está siempre dispuesta a que lo manden. Vaya, traiga, lleve. Esa es la persona que está allí con esa función. Jesús llama a esa persona, lo colocan en medio. Quieren ser grandes, háganse como esta persona. Y esa persona la gente automáticamente sabe que es un servidor de ellos. Es a quien todo mundo manda. Cristo lo pone en medio, lo abraza. Ese abrazarlo significa me identifico contigo. Y al mismo tiempo les dice, ustedes tienen que ser como él. Es decir, servidor de todos. De esa forma se llega a ocupar el primer puesto. Les deseo que durante esta semana tengamos ese espíritu y ese deseo de ser el primero, acercándonos a Jesús y sirviendo a los demás.
Que Dios y la Virgen les bendiga.